Ya. ¿Listos? ¿Listas? Empecemos con la clase. Clase 5. El imperialismo. ¿Qué vamos a ver hoy? Seguimos en este como gran eje que sería cambios políticos, económicos, sociales y culturales del siglo XIX en Europa, América y Chile. Y específicamente ahora vamos a ver las transformaciones culturales y económicas, políticas y territoriales asociadas al imperialismo europeo en el siglo XIX. Ese va a ser nuestro objetivo de hoy. Dos cosas que les voy a avisar, pero con respecto al canal. Ahora, ustedes si están viendo el canal y bajan, como cuando sale como la cerca de... bueno, ahí pueden encontrar todas las redes, pueden encontrar mucho más fácil. El Instagram, el TikTok, que el TikTok no tiene que ver con la prueba, pero está ahí. ¿Qué más pueden encontrar? Pueden encontrar el Discord, importante. Pueden acceder al tiro al Discord, que eso es súper importante. Y también hay una pestaña de donaciones, que pueden hacer donaciones, si es que quieren, claramente no es obligación. Y eso, se me olvida algo, creo que la música, eso, lo pueden encontrar. Así que si está toda la información, si se en Discord por alguna otra cuestión, pueden ir ahí nuevamente y acceder a todo ese tema. Entonces, sigamos. No sé qué pasa ahora, como que se me laguea el Streamlabs. ¡Ay! ¿Qué pasó? No pasó nada. Ya. ¿Con qué vamos a empezar la clase del día de hoy? Me voy a achicar porque si no... Vamos a empezar con estas dos fuentes iconográficas. Quiero que ustedes las vean y me digan qué pueden ver en estas dos fuentes. ¿Qué información les entrega? Desde lo más simple a lo más complejo. ¿Qué forma? Tocaron la bocina muy fuerte afuera. ¿Qué cosas ven? ¿Qué puede estar representando la imagen de la izquierda? ¿Qué puede estar representando la imagen de la derecha? A este compadre que tiene un gorrito. ¿Son fuentes primarias? Sí, Sofi, son fuentes primarias. Las dos son fuentes de la época. Se volvió a poner el año. Pero bueno, son fuentes primarias. Inglaterra era como la mayor fuente de comercio económico en el sector. Ya puede ser. Pero ¿qué significa esta como tentáculos que está teniendo el compadre de la izquierda? La primera hace referencia a la colonización de Gran Bretaña durante el siglo XIX. Hace referencia al darwinismo social también, si no estoy equivocada. El caballero de gorrito hace referencia a la burguesía. Inglaterra, sus colonias, la izquierda, expansionismo. Están todos por ahí. Si vamos al de la izquierda, bueno, este caballero con gorrito tenía un nombre, en Inglaterra se olvidó cuál era el nombre, pero era un personaje como que representaba en sí como Inglaterra, una cuestión así. Claro, los tentáculos que ustedes están viendo al final, que tal vez que la transmisión no se ve muy bien, los distintos lugares que está como agarrando con sus manos y sus tentáculos son distintos lugares como del mundo. Entonces tenemos Egipto, tenemos India acá, Canadá, Jamaica, Gibraltar, Australia, Malta por ejemplo, y lo otro no lo alcanzo a leer, pero eso, claro. ¿A qué hace referencia entonces? Por un lado, como Inglaterra se expandía territorialmente, y por un lado también al tema que vamos a ver ahora, que está relacionado con el imperialismo, con el dominio de distintas tierras, como básicamente cómo se reparte en el mundo entre las potencias europeas. Izquierda, o sea, derecha. Ahí mira, ya me adelanto. La mujer será la libertad o esperanza del comercio, donde la población obrera dependía de ella. Ya, estamos bien con la parte de la mujer sería la libertad o la esperanza. Pero ojo con las personas que salen acá representadas. ¿Es población obrera las personas que salen acá representadas? Estas personitas que están acá. Tampoco son burgueses. Vas tú. Te bloquearon porque pusiste negros, pero te lo permito.
Sí, son esclavos, o sea, no son necesariamente esclavos, pero son habitantes o población de África, se podría decir. Si ustedes saben francés, que no sé francés tampoco yo, pero se puede más o menos deducir lo que sale allá abajito, abajito de la imagen, sale Le France peut venir porte libremente a Maroc, Maroc es Marruecos, la civilización, la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Qué está representando a esta mujer? Como hemos visto en las distintas clases, han visto que antes como generalmente se representaba el progreso con una mujer, como una mujer típica como mujer blanca, muy bella en esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá sucede lo mismo. Es esta mujer, como en este caso francesa, entre comillas, trayéndoles el progreso a la población de Marruecos, que sería como la riqueza, la civilización, el progreso, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una portada de Francia. Siento que siento como que los están colonizando y enseñándole, o más bien imponiendo su idea de religión económica. Bueno, eso vamos a ver más adelante, pues al final como que sucede con todo el tema del imperialismo. Sigamos, 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 gente. Me voy a correr yo acá. ¡Ay! Corrí lo otro. No entiendo por qué se me laguea el PC ahora. Porque atrás hay alguien poniendo algo. Claro. Al final toda la idea, todo el tema imperialista es como impuestos, pero ya. Nos estamos adelantando. El mundo imperialista. El mundo imperialista. Durante el siglo XIX, diversas naciones europeas desarrollaron una competencia por controlar y al final adueñarse de una gran parte de territorios de África, Asia y Oceanía. Con respecto a esto, vamos a ver algunas causas de este imperialismo europeo. Algunas de las causas. Son 5. Primero, a nuestra derecha, y va a estar muy relacionado con todas las clases anteriores que vimos, tenemos el auge industrial. ¿Qué me refiero con eso? Las potencias europeas buscan nuevos mercados para obtener materias primas, vender sus productos fuera de Europa e incluso había gente que defendía la dominación europea ya que era necesario para el progreso económico. Recuerden que las clases pasadas vimos, la clase pasada de hecho vimos todo el tema del auge industrial y la industrialización y recuerden que dijimos que llegaron a un punto que producían más productos de lo que se necesitaba como en un contexto familiar. Entonces ya podían exportar de ya manera regional, nacional o internacional. Entonces, claro, acá están buscando nuevos mercados para vender sus productos fabricados. Y también necesitan materia prima para crear estos productos, necesitan lugares de donde sacarlo. Segundo, tenemos un aumento de la población, una de las causas. Muchas cosas, de nuevo, de lo que vimos en la clase pasada. Por un lado, las mejoras en medicina, higiene y agricultura provocan un gran crecimiento en la población europea. Recuerdan que vimos cómo la población europea creció en general por todos estos avances científicos y tecnológicos, y también industriales, etcétera. Bueno, esta puede ser una de las causas porque, por lo tanto, lo anterior significa que hay una falta de espacio y escasez de trabajo y recursos. También dijimos que la población europea muchas veces fue a buscar oportunidades de trabajo y recursos fuera de Europa porque estaba todo tan colapsado y todas las personas estaban migrando, por ejemplo, a las ciudades que no habían suficientes espacios y las personas nos tenemos que buscar una buena vida al final. Entonces, claro, emigran. Millones de personas migran en búsqueda de riquezas y mejores condiciones de vida. Por otro lado, la tercera causa es también el espíritu nacionalista. ¿También recuerdan cuando hablamos de nacionalismo? De este sentimiento que tenía la gente, como este amor que se sentía como por la nación y la patria y el Estado. El nacionalismo fomenta... Ya, voy a ir más lento, voy muy apurado. ¿Necesitan que retome antes? Pregunta, antes de seguir. ¿Puedo retomar desde antes? Tírenme el aviso. Si retomo desde un poco antes o sigo desde el espíritu nacionalista. Ya, pero eso fue un mini repaso de todo o un mini repaso de lo que estamos viendo acá. Desde el aumento de población, porfis. Ya. Voy a esperar que me respondan. Para seguir.
Retome. Ya. Ya, el aumento de la población. Vuelvo ahí. Nosotros las clases pasadas vimos que la población europea aumentó de forma muy explosiva. ¿Por qué aumenta de forma explosiva? Por todos los avances tecnológicos, de medicina por ejemplo, de higiene también. Se empezó a considerar que la higiene es algo importante en nuestras vidas. Y también en la agricultura. Podemos producir mucho más en el tema de la agricultura, por los distintos avances tecnológicos que han habido también. Estas tres cosas y otras cosas más, pero quedémonos con estas tres, provocan que haya un crecimiento explosivo en la población europea. Pasamos de siglos anteriores, donde era muy difícil crecer porque la mortalidad era muy alta, mucha gente se moría. Pero estos avances provocó que la mortalidad bajara, que menos gente se muriera, y además a eso se le suma que la natalidad de las personas que estaban naciendo era el mismo que siempre, y eran muchas. Entonces, aumento explosivo de población. Ahora, como hay un aumento explosivo de población, y a esto se le suma que recuerden que la población que generalmente, o sea, que era mayoritariamente rural, empiezan a emigrar a las ciudades buscando una mejor condición de vida, con todo el tema de la industrialización y buscando un trabajo. Muchas veces llegaban a las ciudades y se encontraban de que no había ni espacio, ni trabajo, ni recursos, ni nada porque estaba lleno. Porque básicamente la gran mayoría de las personas tuvo la misma idea de emigrar a las ciudades. Por ejemplo, vimos que la población de un 7%, del 7% mundial que vivía en las ciudades aumentó al 25% en un siglo más o menos, si no me equivoco. Puede haber sido menos. Entonces, claro, esas personas se vieron enfrentadas a tomar otra opción que fue migrar a otros continentes. Entonces millones de personas andan buscando riqueza, trabajo, mejores condiciones de vida en otros continentes. Tercero, ahora nos vamos de nuevo a donde estamos. El espíritu nacionalista. ¿Recuerdan que hablamos de nacionalismo? De que hay una... se podría decir como un sentimiento de que amo a mi país y amo a mi patria y nosotros, la cuestión, y somos los mejores, etcétera. Bueno, este nacionalismo fomenta el deseo imperialista de expandir los territorios, expandir los dominios y conquistar nuevos territorios. El mayor ejemplo es Estados Unidos, con el espíritu nacionalista. Los estadounidenses son súper nacionalistas actualmente. Pero hay varios ejemplos. O sea, Alemania nazi, típico ejemplo. Ultranacionalistas. Pero claro, hay varios. Pero eso. Y bueno, básicamente se reparten el mundo a su merced. O sea, se lo reparten. De hecho, después vamos a ver cómo ellos básicamente pueden producir como todos los... gran parte del... No, no los voy a adelantar. No los voy a adelantar porque si no los voy a estar soplando. Quiero que lo hagan ustedes. El tío Sam, de Tenecito, que te apuntaba así. Te apuntaba y te decía... Creo que te enlistes in the army y todo eso. Claro, al final todos esos países eran muy nacionalistas en general. Y algo como que se compartía entre los países como en el siglo XIX y antes de la Primera Guerra también. Sigamos con las otras dos causas que nos faltan. Y me voy a correr de acá porque les estoy tapando esta parte del PPT. Y me voy a poner ahí. Cuarto, tenemos la justificación ideológica. Profe, ya pasó lista. Ya pasé lista. Entonces, la justificación ideológica. ¿Se acuerdan del darwinismo social? Hay una justificación ideológica, intelectual de por qué estamos dominando estos otros territorios. La idea de que la civilización europea, occidental, pónganle, era superior a las otras. Y como era superior a las otras, tenía la misión de civilizarlas, de traer el progreso, de evangelizarlas. Entonces, claro, llevarían el progreso a las naciones que no habían podido acceder a él. Esta como la justificación ya ideológica. Y como último tenemos el interés científico. Había muchos científicos en la época que planteaban que era muy importante para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia,
observar los distintos rincones del planeta que no eran conocidos o que no eran tan conocidos. Por lo tanto, se decide salir de esta perspectiva como de solamente Europa e ir a observar e investigar a otras regiones para favorecer el desarrollo de la ciencia. Ojo, con observar es como de conocer, no es como que vamos a investigar voy a investigar a Chile, la cuestión no. O sea, hubieron distintos científicos en Chile, de hecho, que pasaron, pero con la lógica de observar, no como de traer un gran desarrollo de la ciencia en países, no, sino con la lógica de observar. Y por lo tanto, se realizan múltiples exploraciones geográficas por diversos lugares del mundo, donde Chile tampoco es el caso como excluyente. En Chile también pasa. No, los alemanes del sur tienen otra historia, nada que ver. Los alemanes del sur es... Vamos a adelantar pero cortito, porque eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Los alemanes con la colonización alemana vienen por el hecho de que el Estado chileno necesita ejercer soberanía en ese espacio. Entonces, claro, fueron a buscar, fue como un concurso de traer colonos alemanes porque uno, nadie quería ir, y dos, también los alemanes eran muy conocedores de este tipo de territorio como es el sur. Conocen ese tipo de territorio, y también porque los alemanes en ese tiempo estaban pasando por guerras y estaban sufriendo bastante, así que fue una buena oferta. Que le decían, te vamos a dar tierra, vas a tener tu lugar. Yo encuentro una buena oferta también. Pero eso, tenemos una fuente, fuente. Leo. La política colonial es hija de la industrialización. Para los estados ricos, donde abundan los capitales y se acumulan rápidamente, donde el sistema industrial está en expansión y atrae, donde la propia agricultura está condenada a industrializarse para sobrevivir, la exportación es un factor esencial de la prosperidad pública y la oportunidad para ser inversores. Y aquí les doy la batuta. ¿Qué información nos está entregando la fuente? Fuente escrita y primaria. Fuente escrita y primaria, efectivamente. Ahora no sé si es escrita. Bueno, ahora está escrita, pero no sé si fue un discurso. Ahí me pillaste. Pero es fuente primaria, está hecha en la época 1890. Y me dio calor. Cortita pero confusa la fuente. No les voy a mentir. Ya no soplo. Importante. Que se sigue con el sistema colonial porque es necesario para el progreso. Ya, sí. Sigue habiendo una política colonial porque es necesario para el progreso. ¿Por qué es necesario para el progreso? ¿Qué factor dice que es necesaria para progresar? O sea, ¿por qué dice que la política colonial es tan importante para el progreso? Por el excedente de capital, claro. Abundan los capitales y se acumulan muy rápido. ¿Qué le pasa al micrófono? Ah, le estoy... No sé qué le pasa al micrófono. Eso, al final como los capitales, también la exportación, la abundancia de capitales, expansión de territorio, pero ahí viene acá abajo. Como todo esto, como abundan los capitales, como se acumulan rápidamente, como el sistema industrial se está expandiendo, y como también la agricultura está condenada también a industrializarse para sobrevivir, la exportación es un factor esencial para la prosperidad pública y la oportunidad de hacer inversiones. O sea que
la política colonial, el colonizar otros territorios, es hija de la industrialización porque la industrialización provoca, como dijo Bastula, excedentes, no de capital, pero excedentes también. Bueno, capital sí, pero produce excedentes de diversas cosas. Y los estados tienen que hacer algo con ese excedente, que en este caso sería la exportación, que es un factor esencial para la prosperidad pública porque los estados en este caso dependen de eso para claramente ganar algo. Y también porque es la oportunidad para hacer inversión en otros territorios coloniales. Por la abundancia y expansión de territorio, por las materias, también por las materias primas, globalización, el mundo en realidad siempre ha estado globalizado. Ahora, claro, la globalización en este momento empieza a pegar mucho más fuerte, pero siempre había una globalización. Y eso me lo dijeron desde primero de historia, como que nos sacáramos de esa idea así como de pa afuera. Ya, digamos. Sigamos. Entonces, el proceso imperialista se desarrolla principalmente en dos etapas. Hay una primera etapa. Acá a la izquierda primero. La colonización primero se desarrolla mediante una iniciativa privada y una exploración científica. Recuerden que hubo un momento en donde les dije, hace nada, de una de las causas que fue la investigación científica y la exploración y conocer, etc. Por lo tanto, esta etapa es como una etapa de reconocimiento. De reconocer los territorios, de saber qué hay, de saber en qué se puede aprovechar, etc. Pero hay una segunda etapa que sería ya una consolidación europea, que ya es del dominio europeo en ese territorio. Que es lo que vamos a ver ahora. Que se expresa de distintas formas. Una de las formas que se expresa son las colonias. Vuelvo. Bueno, les voy a dejar ahí un rato mientras toma agüita. Pero eso. La segunda etapa es la etapa más importante. Así que ojo con eso. Más que la primera. Pero la primera, lo importante es que recuerden que es una etapa de reconocimiento de los territorios, de saber al final como que hay. ¿Qué me ofrece este territorio? ¿Para qué se puede usar? ¿Cuánta población hay? Porque la población significa mano de obra. Y mano de obra barata. Ya, ¿puedo seguir? Voy a ir más lento, me apuro solo. Ya, voy entonces. Entonces, tenemos distintas formas de expresión. Por un lado, las colonias, y yo creo que es la que más han escuchado y estamos como típico escuchar, que son territorios que están sometidos a la soberanía de la metrópolis. O sea, que por ejemplo están sometidos a el Reino Unido, por decir algo. También son administrados por la metrópolis. También son administrados, por este caso, el mismo ejemplo, por el Reino Unido. Y un ejemplo sería la India británica. Que acá tienen la bandera de la India británica en ese tiempo. Con acá la banderita del Reino Unido. Y por ejemplo, las monedas que utilizaban en ese tiempo, que les tengo acá a la derecha, tenían a la reina Victoria. O sea, igual es extraño ver una moneda utilizada en India con la cara de la reina Victoria. Como que no tiene nada que ver la cuestión al final. Pero para que vean la influencia al final en este caso sería el Reino Unido en esos territorios. Pero claro, importante recordar, las colonias están sometidas a la metrópolis, están sometidas al país que lo dominó. Y también son administrados por ese país que lo dominó. O sea, básicamente están amarrados como en cadenas, como que toda la decisión la tomó el país que dominó ese territorio. Que en este caso sería India, sería el Reino Unido. Sigamos. Como segundo, esto es para que lo conozcan, ojo, no les van a preguntar tampoco, para que no se preocupen, no les van a preguntar así como cuáles son los aspectos de la colonia, nada, no les van a preguntar eso, pero para que entendamos mejor cómo se expresó este imperialismo.
Segundo, tenemos los protectorados. Son territorios donde la potencia que controlaba ese territorio controlaba la política exterior y la explotación de las riquezas de ese territorio. Pero la elite de ese país, la elite nativa al final, se encargaba de la política interior. O sea, ellos se encargaban del manejo interior del país y todo, pero el país que era la potencia que dominaba ese país explotaba las riquezas y también se encargaba de la política exterior. Modo así, política exterior en el sentido de tú me vas a comerciar a mí más barato, cuestiones así, por dar un ejemplo. Y un ejemplo es Egipto, que fue un protectorado británico. ¿Qué quiere decir que sea un protectorado? Que había una elite nativa que llevaba como las riendas como de la política interior. Pero el país potencia que dominaba manejaba todo el tema de la política exterior de ese país y también la explotación de las riquezas, así como las explotaban. Seguimos. Tenemos las concesiones también. Y las concesiones, que esto es en el caso de China, por ejemplo, son territorios independientes donde las potencias consiguen ventajas comerciales. ¿Ok? Las potencias no tienen como un dominio en general de ese territorio, pero sí tienen ventajas comerciales. Comercian esto más barato, venden esto más barato. Y un gran ejemplo es China, que no fue conquistada, pero dio distintos privilegios comerciales a diversas potencias. Y ustedes acá a la derecha están viendo una fuente. ¿Qué tenemos? Acá se están dividiendo, que si no me equivoco, con una pizza, no estoy muy seguro qué es, pero sale China, sale China. Y vemos como, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Rusia, Francia y Japón están jugando como con los cuchillos, como al final dividiéndose China. Al final se lo dieron como a su antojo, pero claro. China era una concesión y lo único que había eran ventajas comerciales dentro de este territorio. Y por último, tenemos los dominios. Los dominios son territorios en el que se establece una gran cantidad de población europea con su propio gobierno. Y tenemos ejemplos actuales, por ejemplo Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos gozan de autonomía completa en su política interior, pero la exterior lo decide la metrópolis. ¿Ok? Pero ojo con los dominios, este es sentido. Llega la población europea, arrasa con la población que estaba en los distintos lugares que llegaron y establecen su población. O sea, básicamente masacrar la población que estaba y fundar una ciudad ahí. O sea, es como la gran diferencia, por ejemplo, que se puede confundir con los protectorados. Pero claro, la diferencia con un protectorado es que no llegan a arrasar todo. Acá llegan a arrasar todo y ocupan como los territorios que estaban ocupando distintas personas que habitaban antes de ese territorio. Por ejemplo, Australia tiene... ¿Australia era? Nueva Zelanda, no me acuerdo. Pero tenía gran cantidad de población indígena y en su tiempo, creo que a mediados del siglo XX, hubo un gran riesgo de la población indígena desaparecer. Pero esos son los 4 formas de expresión del imperialismo para que los conozcan. No se preocupen que no les van a preguntar estas cuestiones en la prueba, pero es importante conocerlos. Paradero. Descanso. Dudas, preguntas. Vamos a pasar a las consecuencias de este imperialismo, que creo que es la parte más entretenida también. Y quiero entender por qué se me ha lagueado. Como que se me laguea la cámara. Como cuando dejo de presentar, la cámara vuelve a la normalidad. Pero cuando me pongo a presentar, me veo como más lento. Paradero, dudas, preguntas.
Eh, párense a tomar agua, párense a ir al baño, cualquiera de esas cuestiones. Lo necesario en realidad. Voy a hacer esto. Mientras. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Cosas que hayan quedado en el tintero de que no... que quieran retroceder. Estados Unidos no cuenta con dominio, no, porque Estados Unidos se independiza. Estados Unidos se independiza a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Claro, hubo una masacre, pero no en el contexto imperialista, no en el contexto de dominio imperialista, ¿cachai? Pero sí, hubo una masacre, pero no era en el contexto de imperialismo. Al final después Estados Unidos se independiza y ellos son mismos independientes que hacen la masacre después, po. Pero no en el sentido del dominio, porque ya no son dominio del Reino Unido, de la corona británica. Ahora, sí se hace un masacre cuando llega la colonia británica, cosa cuando llegan los británicos y todo eso, claramente. Pero ahí ya no era un contexto imperialista. Imperialismo lo tienen que ligar al siglo XIX. Ahí es imperialismo. Importante. Imperialismo siglo XIX. Y parte del siglo XX también. Ya, ¿más dudas? ¿Más preguntas? Protectorado de dominio. La diferencia entre los protectorados y los dominios son que los dominios es básicamente arrasar con el territorio. Uno, los dominios arrasan con el territorio donde llegan y llegan a una gran cantidad de población europea. En los protectorados no. En los protectorados como que se deja a la gente tranquila y como que no hay una matanza ni arrasar con la población que hay ahí y tampoco hay una gran migración de población europea a esos lugares. Esa es la gran diferencia. Porque claro, los protectorados y los dominios comparten el hecho de que la política exterior y la explotación de riqueza al final son manejadas por la metrópoli. Pero la gran diferencia es el cómo se hace eso. Uno es arrasando todo y estableciendo población europea, y el otro es como dejándolos tranquilos, pero estableciendo que nosotros somos los que dominamos esto. Y establecemos como las riendas de los negocios y todo eso. Ya. Sigamos. Sigamos. Y me voy a checar yo. Y me voy a poner a presentar nuevamente. Me gustaría que no... Y si hago esto, es que no quiero que se la guíe, porque me molesta a mí. Ah. ¡Ay! ¿Qué hice? Espérenme, denme un segundo. Ya, entonces volvemos. Bueno, será nada más. Vamos a presentar. Seguimos. Quiero que miren el mapa político de África en la actualidad. Hay algo muy particular en sus fronteras. ¿Qué puede ser? ¿Qué ven de particular en las fronteras de África? ¿Qué les llama la atención? Me encandilé con la luz. El Lesoto está como en medio, ya, sí, el Lesoto está como en medio. Pero ¿qué más? Más general. Más general con respecto a las fronteras de los distintos países o varios países de África. ¿Qué pasa con sus fronteras? No con todos claramente, pero una gran cantidad.
Que está ultra dividido, ya, sí. Pero Europa también está ultra dividido, po. Son muy rectas ahí. Ahí justo íbamos con el blanco. Son muy rectas las fronteras de África. Nunca le ha llamado la atención que son demasiado rectas, como que no parecen fronteras como naturales, como tenemos por ejemplo en nuestro continente. Hay algunas que sí, pero hay algunas que por ejemplo Egipto y Sudán, Libia, Chad, como que una línea es como si agarráis una regla y tracéis una cuestión. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe, por ejemplo, que esté dividido como si fuera básicamente como con una regla? Una gran parte de eso se debe a las potencias imperialistas que dominan esos territorios. Que se dividen los territorios como les dé la gana. Entonces no tiene un sentido lógico en el sentido de esta parece como que es la frontera natural. Por ejemplo, nuestra frontera natural con Chile, o sea, entre Chile y Argentina, es la cordillera. Acá no. Acá es la línea recta que marca que por un lado se decía, se dice que son así también por el hecho de que como es bastante desierto en África, era difícil establecer como una frontera natural. Pero claro, sigue siendo raro que la solución que se dio en ese tiempo fue su recta. Su recta y se acabó la cuestión. Y esto provoca distintos problemas que los vamos a ver más adelante. Esta como división que hacen las mismas potencias europeas. Claro, te está adelantando Astu, te está adelantando, pero claro, no se preocupan ni las distintas etnias al hacerlas. O sea, ahí vamos a ver que hay distintos problemas que se generan. Entonces, tenemos primero, consecuencia, reparto del mundo. Existe una reconfiguración del orden mundial. Los países europeos se reparten el mundo. Se lo reparten y eso genera, por un lado, tenemos la conferencia de Berlín. Las potencias están básicamente peleándose entre ellos y para dejar de pelear por los territorios impulsan una conferencia donde se toman acuerdos de cómo se debía regular la ocupación del territorio africano. O sea, imagínense que llega a ser como esta... O sea, uno lo piensa en nuestra actualidad y es como entre comillas chistoso pensar como ver a los distintos mandatarios, las personas que mandaban en los países en ese momento, sentarse y discutir ya cómo nos dividimos África, como si fuera una cuestión tan ligera, así ya esto ya te esta parte, no, esto se tiene que hacer así, hay que dividirse de esta manera los territorios, tal recta, cuestiones así. O sea, resulta igual curioso. Por lo tanto, gracias a esos acuerdos, se fijan los límites entre los territorios colonizados. Pero, como nos dijo el Bastu, los grupos tribales y étnicos quedan o unidos o quedan separados de forma forzosa. O sea, no hay consideración de que este grupo étnico vive en este territorio por, no sé, más de 1000 años, por decir algo. No, eso no se considera, sino que se traza la línea, no importa si quedan separados, eso no importa. Y eso también puede provocar que grupos étnicos o tribales que eran enemigos quedaran en un mismo territorio también, que eso también es problemático. Y también existen resistencias al control imperial, no crean como que se someten así como, ah, ya listo, ya fue, como que ya, bueno, será nomás. No, existen grupos en Asia y en África que se resisten a esta dominación de las potencias extranjeras. No vamos a detallar en los grupos, porque sí se pueden detallar como en los distintos grupos y sus nombres, pero es importante que ustedes recuerden que sí hay resistencias en los territorios, que son, no diríamos minoritarios, pero hay resistencias, hay grupos que se resisten a esta dominación. Y bueno, las potencias competían por estos dominios y también los recursos, lo que también constituye un factor de la futura Primera Guerra Mundial, la competencia que tenían por los distintos dominios y recursos. Pero no nos vamos a meter más allá, pero es como un adelanto. El imperialismo es uno de los factores de la futura Primera Guerra Mundial. ¿Entendido? ¿No entendido? Díganme sí, díganme no, para no ir adelantándome si es que no se entendió. Claro, me dicen ahí. Claro, clarito. Ya bacán.
Sí, bacán, ya. Entonces, recuerden que si no se entiende algo, me dicen nomás y volvemos. Entonces, fuente. Voy a tirar acá abajo yo. Fuente, 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 fuente. Tenemos. Leo. Con más de 2500 grupos étnicos y lenguas correspondientes, confinadas en fronteras arbitrarias y artificiales, África fue condenada a intentar conciliar el Estado y la nación. Tarea difícil por las animosidades ancestrales existentes entre algunos grupos, que se remontan a la época de la esclavitud, con a veces historias y culturas diferentes. Es preciso también subrayar que otros grupos con importantes vínculos o afinidades culturales fueron separados en distintos territorios. O sea, acá es básicamente, que esto es una fuente secundaria, eh, nos está diciendo lo que detallamos antes. Que pueden haber múltiples grupos étnicos, pero las fronteras no fueron diseñadas en ese contexto de respetar los distintos grupos étnicos, sino que fueron artificiales y fue a rajatabla de cómo querían las potencias europeas. Y eso es importante eh, comprenderlo y recordarlo. Segundo, se me fue negro esto. Segundo, paréntesis de esto. Me tengo que comprar un nuevo computador. Eh, lo voy a hacer para mejorar todo el tema del stream también y que sea más fluido. Tener más herramientas. Sara, las suscripciones y las donaciones aportan a eso. Pero claro, siempre es voluntario. Recordar que siempre es voluntario. Sigo, después de este pequeño paréntesis. También como consecuencia tenemos impactos en los pueblos colonizados, que provoca cambios profundos en su economía, la cultura y los modos de vida de los diversos pueblos. Primero, tenemos la imposición del estilo de vida occidental. Esto de una u otra forma se puede ver aún por los conflictos entre África actual. Sí, sí. Ay, se me olvidó un conflicto que era buen ejemplo. Ah, pero sí. Pero se me olvidó cuál era el ejemplo. Bueno, no importa, pero si te metí a investigar algunos de los conflictos en África, muchos de los conflictos, o varios de los conflictos, podría verse a esta como división que se hace. Y no solo en África, no solo en África. También la guerra entre Israel y Palestina también, en el Medio Oriente, por ejemplo. Que eso también fue una decisión de potencia europea, como que pasara. Eso también se podría ver como una de las como una de las causas del conflicto al final, como la potencia europea como decidiendo algo como que no tenían tanto que ver tal vez. Le haré una transferencia pero no tengo plata, pero si no se preocupen, es voluntario, ¿sí? Eso es lo importante. Solo si pueden y solamente si quieren. De hecho, lo que más valoro es que traigan gente a ver el stream, eso es lo que más se valora. Ya, sigamos. Se impone el estilo de vida occidental. Por un lado, y algo bueno, es que se introduce la medicina europea. Y eso reduce harto la mortalidad. La higiene también, por ejemplo. Entonces eso reduce la mortalidad de la población que vivía en África. Y también se desarrolla una pequeña urbanización. Y que de hecho son como las bases como de la administración moderna que tienen en esos países. Lo que sí, y es importante, los habitantes fueron sometidos a trabajos forzados y leyes impuestas por la potencia. Los países no tienen como voz y voto de lo que está pasando, de lo que se les va a imponer. Son sometidos a trabajo forzado, mano de obra barata o hasta gratis, que en ese caso sería esclavitud, por ejemplo. Entonces, eso con la imposición de estilo de vida occidental. Se introduce la medicina europea, se reduce la mortalidad, se desarrolla una pequeña urbanización, pero también los habitantes son sometidos a trabajos forzados. Y se fue la música. ¿Por qué se fue la música? ¡Ay!
Se me pegó. Problemas técnicos. Espérense, espérense. Se fue a la verga el Google Chrome. ¡Ay! Nuestros primeros problemas técnicos serios en stream. Debería tener una música para sonar ahora así como para pa pam pam param pam. Para pa pam pam param pam. Para pa para pa pam para pa para pa pam param pam. Pa 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 pam, pam. Un llamado de emergencia. Llamen a Daddy Yankee. Ahí volvió, volvió. Vuelvo. Y ahí volvimos. Por otro lado también tenemos una segregación social y una aculturación. Aculturación significa que se pierde la cultura de los distintos países que están siendo dominados. O sea, se recibe la cultura que está llegando, pero esto significa una pérdida de la cultura que estaba antes. ¿Ok? Entonces, la población occidental primero ocupaba los principales cargos y controlaba la economía. En muchos de los países que llegaban y dominaban, que establecían las distintas cosas, ocupaban los distintos cargos y controlaban la economía como ellos querían. Por ejemplo, no había una cuestión así modo de comercio, así como negociar, no, chao, tú dame la materia prima nomás y nosotros te vamos a vender el producto manufacturado para la materia prima más barata, por ejemplo. Por otro lado, la mayor parte de la población nativa vivía en pobreza. La mayor parte de la población que vivía en esos países vivía en pobreza y había una falta de derechos. Y estas eran utilizados como esclavos. Entonces, por ejemplo, en Europa, claro, la población no era hasta utilizada como esclavos. Vivían en más pobreza que vivía la población europea, que era de la clase obrera. También para tener un contraste también. Los indígenas, ahí como les dije antes, los indígenas de Australia y Nueva Zelanda fueron casi exterminados. O sea, arrasaron con la población que vivía antes con los indígenas de Australia y Nueva Zelanda. Y, como les dije antes con el tema de la aculturación, la población originaria, la población que vivía en esos territorios, antes de la llegada de los europeos, comienza a recibir la cultura extranjera. Y este recibimiento de la cultura extranjera, que al final es una cultura dominante, provoca que esa población originaria empiece a perder la cultura que tenían antes, la cultura propia, la cultura de su país antes de que llegaran los europeos. Y tenemos también, como último punto de los impactos, una explotación de los recursos naturales. Los europeos se aprovechan de las riquezas disponibles en las tierras conquistadas. Yo creo que eso nos quedó claro, que los europeos se aprovechan de los recursos como quieren. Los explotan nomás y se aprovechan. Se apropian de las tierras y convierten en grandes plantaciones, por dar un ejemplo. De café, de azúcar, de cacao, de té, de cosas que no habían y no se podían plantar en Europa. Entonces se aprovechan de eso. También explotan minerales. Oro, carbón, diamantes, siempre recuerden que es materia prima. No industrializan los países que dominan. No industrializan los países que tienen a su dominio, colonia, etc. Solo materia prima porque no necesitan materia prima para todo el proceso de industrialización que se está generando. Para producir más bienes, etc. Y bueno, se le suma también que los habitantes eran mano de obra barata para los trabajos. Para la explotación de los recursos naturales, para las plantaciones, para la explotación de minerales. Ahora, existen distintas posturas con todo lo respecto a lo anterior. Por ejemplo, hay algunos historiadores que plantean que si bien una de las consecuencias del imperialismo fue la desvaloración y la aculturación, que como lo dijimos es recibir otra cultura y perder la propia,
El proceso permitió la entrada de avances que mejoraron las condiciones de vida. Ahora, existen posturas distintas. No significa que haya una postura correcta. No sé qué piensan ustedes. No sé si ustedes piensan que tal vez la desvaloración y todo este proceso que se produjo, la culturación, eh, al final como que igual es como positivo porque permite la entrada de mejores condiciones de vida, higiene, medicina, y no sé qué piensan ustedes. Perdimos la música de nuevo. No sé qué pasó. Yo no quiero cerrar esto. Ahí volvió la música. Pero es importante recordar, posturas distintas en historias súper típico que hayan distintas interpretaciones. Entonces pueden haber historiadores que interpretan esto de modo que fue como algo más positivo porque tuvo el avance de distintas mejores condiciones de vida. Otros historiadores pueden decir que en verdad no. O sea, como que este proceso de aculturación nunca va a ser algo positivo porque es básicamente una dominación de una potencia extranjera a otro país. Y les voy a presentar apenas pueda. Pero no me está dejando. Está colapsando el computador, ¿qué está pasando? No me pasaba esto en las primeras clases. Ya da lo mismo, sigamos así. Sigamos así porque si no... ¿Se ve bien? ¿Pueden leerlo si lo tengo así o quieren que lo presente? Pregunta a ustedes. Se ve bien, me dicen ahí. La gente que está en celular, por ejemplo, ¿se ve bien? Está bien, ya, entonces dejémoslo así, para no complicar más el tema. Aunque claro, como que podría ser... dele nomás, sí se ve, está bien, ya, bacán. Bacán, 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 bacán. Que podríamos hacer esto, hecho. Ojito, lo agrandamos. Ya, ahí si alguien no veía, se ve mejor ahora. Dos fuentes que se contrastan. Dos fuentes primarias. Primero, a la izquierda, yo sostengo que nuestro dominio ha llevado seguridad, paz y mayor prosperidad a países que nunca habían conocido antes tales beneficios. Al llevar a cabo esta tarea civilizadora, estamos cumpliendo lo que yo creo que es nuestra misión nacional, al tiempo que encontramos la ocasión de poner en práctica las cualidades que han hecho de nosotros la gran raza gobernante. Joseph Chamberlain, político británico, discurso en la cena del Royal Colonial Instituto, lo dije como en español, pero en 1897. Entonces acá tenemos primero la visión de imperialista británica, dominada otros lugares porque nosotros somos la raza superior. Le traemos progreso a este lugar, deberían estar agradecidos estos hueones. Mira los hueones mal agradecidos, hueones. Tienen medicina, mejoramos las condiciones de vida, puta los hueones. Se me fue, se me fue. Pero por otro lado, tenemos otro discurso. La civilización que nos llega de Europa es voraz y dominante. Consume a los pueblos que invade. Extermina o aniquila a las razas que molestan su marcha conquistadora. Es una civilización con tendencias caníbales. Oprime a los débiles y se enriquece a su costa. Profetizamos que no podrá durar siempre porque hay en el mundo una ley moral soberana. Rabindranath Tagore, que no sé cómo pronunciarlo, pero es un filósofo y poeta de la India. Hizo un discurso en la Universidad de Tokio en 1916. Tengo un tiempito que me estoy reventando el oído. Entonces, claro, acá tenemos el contraste de dos discursos distintos. Tenemos por el lado de la izquierda ya con una mentalidad ya imperialista de dominio, de civilizador, de que les traemos el progreso. Recuerden todas las clases pasadas que vimos el tema del progreso indefinido, de que estamos progresando, de que nunca paramos, de que conocemos todo. Y por otro lado, un discurso... Ya veo que decían le venimos a mejorar la raza. Y por otro lado, el discurso ya de una persona, de un filósofo y poeta de la India, que en realidad reflexionaba y decía, bueno, que no están como
como dominando y esto es muy agresivo, nos están exterminando, estamos trabajando forzadamente. No sé si me gusta mucho esto, ¿ah? Entonces, claro, ahí tenemos los dos contrastes de las fuentes. Como último, no sé si me equivoco, creo que esta es la última como parte que nos queda. Tenemos la ampliación del mercado mundial, y esto se debe a la industrialización y la dominación. La economía europea se vuelve dominante y se hace sentir en el planeta. Bueno, acá hay un europea grande, gigante, y pobre África está chiquita porque está dominada. Les tengo dos imágenes acá. ¿Reconocen qué es esto? ¿Reconocen ese barco? Ese barco que hace muy poco tiempo fue noticia. Un barco que básicamente bloqueó algo que bloqueó. Que bloqueó, que bloqueó, que bloqueó. Fue noticia durante bastante tiempo. No el Titanic. ¿Nadie sabe qué canal es? Canal de Suez. Bien, el viejo de barba blanca. Es el canal de Suez. El amor de Jackie Rose. Estoy volando, Jack. Ya. Pero es el canal de Suez. Y el canal de Suez. Acá están viendo como un barco como que básicamente se trancó en ese canal y fue bastante dañino para la economía. En este caso del Mediterráneo. Mediterráneo. ¡Ah! Europea. Y acá tenemos el canal como ya he visto como desde arriba. Ya como satelitalmente. Pero claro, este canal es creado, estoy hablando ya pésimo, es inaugurado en 1869, donde el imperialismo estaba en pleno, pegaba, principal medio de transporte por el Mediterráneo. Efectivamente, agradecido por la acotación. Es inaugurado en 1869, fue construido desde 1859. Y este canal básicamente representa toda la inversión en infraestructura para satisfacer las necesidades comerciales que tenían las potencias europeas. Y no solo se invierte en este canal, sino que se invierte en ferrocarriles, en puertos, en carreteras, todo para favorecer al final las distintas necesidades comerciales que tenían las potencias europeas. Entonces, este canal es bastante viejo, tiene su edad el canal. Y fue algo maravilloso para la época también. Entonces, tenemos que el comercio crece, pero favoreciendo a las potencias europeas, ya que no fomentan, como dijimos adelanté un poquito antes, que no fomentan la industrialización en sus colonias. Acá tenemos un error, es sus colonias, pero en sus colonias. Para muchos historiadores, esta situación originó las diferencias económicas que existen actualmente. Les pregunto, ¿por qué no favorecen la industrialización? ¿Por qué estas potencias europeas no favorecen la industrialización en sus distintas colonias, en sus distintos territorios que fueron dominados? Con lo que hemos visto, pueden responderlo, yo confío en eso. Tengo que hacer pipí. ¿Por qué las potencias europeas no favorecen la industrialización de sus colonias? Gente querida. ¿Porque pierden la mano de obra? Ya. ¿Porque pierden la mano de obra? ¿Por qué más? Pensémoslo como si fuéramos europeos. ¿Por qué un europeo en esa época, potencia europea, soy la reina Victoria? No sé. ¿Por qué no me gustaría que mis colonias, mis territorios dominados, se industrializaran? ¿Qué pierdo yo? ¿Qué otra cosa pierdo además de por eso, por ejemplo, esa mano de obra en esos territorios? ¿Qué otra cosa pierdo? Bien, porque dejarían de tener la materia prima para ellos. Si están industrializados esos distintos países que tienen dominio las potencias europeas, ya no tienen materia prima para ellos, pues. Porque la materia prima se queda para los territorios industrializados.
Porque la materia prima la necesitan ese territorio, esa colonia que fue industrializada por la colonización. Entonces el país colonizado por la colonización, entonces el país colonizado al tener las medidas puede tomar el poder. Podría ser otra cuestión. Podría ser como por ejemplo al entregarle avance a ese país, como que puede rebelarse de forma fácil. Podría ser, pero un factor más principal podría ser el hecho de que, como nos adelantaron antes, el tema de la materia prima. No les sirve de nada perder esa materia prima, la necesitan. Además, al ver que otros también pueden, como que su supremacía europea se vería medio afectada. Claro, también por ejemplo, ¿de qué les sirve generar competencia? O sea, si, si industrializan sus colonias y esa colonia se independiza, por dar un ejemplo, eh, genera competencia con ellos mismos. ¿A quién le venden las cosas también? ¿A quién le venden todos los bienes que fueron producidos gracias a su industrialización? Si todas sus colinas están industrializadas, ¿de qué le sirve? Como no tiene a nadie que venderle esos productos que generaron, tampoco. Entonces ese es otro tema. También es como un golpe de orgullo también. Se les quita el discurso de como nosotros somos la raza superior. Y si son la raza superior, ¿por qué esta otra colonia también está igual? Claro. Bacán. Aplauso, aplauso, aplauso. Sigamos, nos queda poquito. Y esta es la nueva parte que vamos a hacer. Pero para esto yo a ustedes les voy a levantar una encuesta. Denme unos segundos. Gestionar encuesta. Encuesta nueva. Pregunta. ¿Cuál alternativa es la correcta? Vayan leyendo por mientras, vayan adelantando. Pero no vayan poniendo cuál es la alternativa correcta. No la vayan poniendo todavía. Calma. A, B, C, D y E. Ay, me tiré para arriba. 2 minutos de duración. Oh. Ya, van a responder, pero van a responder en la encuesta. La encuesta la están viendo en el chat. Pueden poner cuál alternativa es la correcta. Yo les leo por mientras. El imperialismo fue un fenómeno que se desarrolló con gran intensidad entre la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Consistió en la hegemonía que diferentes potencias occidentales establecieron en sus relaciones con importantes regiones de África y Asia, y que incluyó la dominación directa de extensos territorios. ¿Cuál es una de las características del imperialismo que se observa en la fotografía? A. La subordinación de la población local ante los europeos. B. La superioridad militar de los occidentales sobre la población originaria. C. El monopolio comercial ejercido por las metrópolis sobre sus colonias. D. La evangelización realizada por los misioneros entre los habitantes locales. O E. El aumento de fuentes de trabajo debido a la llegada de los europeos. Y esto es un adelanto porque esto es lo que vamos a hacer el próximo domingo. Pero claro, con más encuestas y todo. Y también vamos a meter predicciones, si hay como pugna entre una alternativa y otra. Esto es lo que vamos a hacer, para que tengan como un adelanto más o menos de qué se va a hacer. Tenemos 6 respuestas por ahora y queda un tempito todavía, como 30 segundos de la encuesta. Quedan unos poquitos segundos. Y fin de la encuesta. Tenemos el 100%, todos votaron por la A. Maravilloso, porque es la alternativa A. Y eso es importante. ¿En qué se podían caer en esta pregunta? Que no es una pregunta compleja. Pero en qué nos podíamos caer era que no observáramos la fotografía y respondiéramos con lo que sabemos, tal vez. Porque claro, en realidad, ya, es la A la alternativa correcta, maravilloso, aplausos. Puede ser la A, si no estuviera la fotografía. Si no estuviera la fotografía, puede ser la alternativa A.
característica del imperialismo, sin observar la fotografía. Puede ser la D, puede ser la C, puede ser la D y puede ser la E. Básicamente pueden ser todas. Así que, importante recordar, si les preguntan característica, en este caso, característica del imperialismo, que se observa la fotografía, recuerden que es en la fotografía. Si sale en el extracto, en el extracto, en el fragmento, en el fragmento. No se confundan y se vayan más allá de la información que les está entregando la fuente que les está mostrando. Porque si es así, se van a confundir y si se confunden, se pueden equivocar. Eso. Eso. Fin de la clase. Cuando termine la clase, muchas gracias por estar acá. Y bueno, la próxima semana vamos a hacer la parte del ensayo, lo que alcancemos, porque igual los ensayos duran harto. Pero lo que alcancemos lo vamos a hacer. El domingo tenemos economía, lo que nos queda, que igual nos quedan como 2 clases de economía, y el domingo vamos a hacer el ensayo. Eso. Con esto termina la clase de hoy. Y con este fin de clase se pueden ir a descansar lo que les queda de día, ver TikTok, no sé, lo que hagan, lo que quieran. Ir a jugar LOL, no sé. Eso. Chat, vuelvo acá. Les voy a subir las cosas a YouTube. Les voy a subir las cosas a YouTube y les voy a avisar en su debido momento por las historias. Por las historias les voy a estar avisando así como... "Oh, ahora está en YouTube, está el canal, les voy a dejar el link y todo para que lo puedan apretar". Y eso, hagan el ensayo. O sea, la otra posibilidad es que no hagan el ensayo y como que la vayan haciendo en el mismo momento. Pero tal vez es mejor para resolver dudas hacerlo antes, no sé. Domingo día de ensayo, ahí lo vamos a hacer. Así que eso, nos vemos el miércoles y el domingo después en la próxima semana. Chao, que les vaya súper